Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Florencia Pita, soy nacida en Argentina y resido en Estados Unidos, en Los Ángeles. La verdad que no creo que hubo un punto que esto fue el comienzo, el descubrimiento de arquitectura. Para mí, mi mamá, mucha influencia de mi mamá, que era profesora de arte y de literatura, en la introducción de las ciencias, la mezcla entre el arte, las ciencias sociales, la literatura, todas como las humanísticas, las materias humanísticas. Yo creo que eso tuvo cierta influencia en cuanto a una carrera que sea más cercana al arte, sin estudiar arte, y lejana a lo que serían las carreras más doctrinarias como ingeniería, que es más hacia la construcción. Al menos así era en Argentina. Para mí arquitectura como que era muy amplia. Para mí siempre fue como, y aún sigue siendo un error, pensar que arquitectura está relacionada a matemáticas, solo a construcción. Incluso cuando me acuerdo el primer año que empecé la facultad, dije yo, bueno, si no descubro que no puedo diseñar o no soy buena diseñadora, me quedé escribir. Entonces eso era arte, escritura, de diseño y teoría, o diseño. Nunca pensar desde las cuestiones como más que estructurales a la disciplina, o que la gente cree que eso es la disciplina. Entonces, para mí, ya entré a la facultad de arquitectura pensando que iba a buscar un camino alternativo dentro de la misma facultad. Por lo tanto, creo que el primer año, antes de empezar la facultad, me anoté en un montón de cursos de dibujo, unos como cursos en una ciudad que, digamos, la gente cuando uno dice Argentina, todo el mundo piensa, sos de Buenos Aires. Dicen, no, no soy. Porque Buenos Aires es como la representación de la Argentina, en cierto modo, para todo el mundo. O Maradona, una de las dos. Entonces, era como decir, no necesariamente es lo único que representa Buenos Aires. Y de hecho, cuando terminé el secundario y empecé la facultad, yo estudié en la Facultad de Rosario. Mucha de la gente que hayas entrevistado son de la Facultad de Rosario, como Hernán Díaz Alonso, Marcelo Espina, Georgina O'Hitch, Maxi Espina, no sé si tenés una entrevista, pero todos fuimos a esa misma universidad. Estamos todos en LA ahora, ese grupo al menos. Y para mí, distinto de lo que era la UBA, que era un monstruo de universidad, era como casi una ciudad en sí. La ciudad de Rosario, la Universidad de Rosario, era como más, no sé cómo explicarlo, más doméstica, más privada. Era una universidad pública, por supuesto, pero a una escala mucho menor. Y la cátedra donde nosotros estudiamos, todo este grupo, era una cátedra chica además. Entonces, permitió que sea, para mí la facultad, dentro del contexto de la universidad pública en Argentina, sea como una experiencia casi de tutor, en cierto modo similar a como es en Estados Unidos, en que es mucho más directa la conexión entre los profesores y los alumnos. Yo terminé la facultad en Rosario no sé si me imagino que muchos de los arquitectos latinoamericanos tienen la misma historia, que es una carrera larga de 6 años. Digo larga en el contexto de cómo es la carrera en Estados Unidos. Es una carrera larga de 6 años. No se hace larga, la verdad que siempre me pareció una carrera hermosa para participar o para concurrir. Pero en el 98, si uno ve lo que las universidades hacían en Estados Unidos en el 98, nosotros estábamos bastante retrasados en cuanto, no solo en tecnología, obviamente, que en esa época la tecnología incluso acá estaba desfasada. Distintas universidades tenían distintos niveles de acceso a la tecnología, pero en Argentina era como nulo. Entonces, para mí, en cierto modo, mi crítica siempre hacia la arquitectura en Argentina en general, hasta diría hoy,
es como que el modernismo, como que Le Corbusier está vivo. Como que nadie se enteró, nadie leyó el obituario que Le Corbusier murió hace unos cuantos años. Entonces el modernismo se absorbió dentro de la cultura argentina, y hay fantásticos como ejemplos de modernismo, pero aún en el modernismo. Y en el 98, mi marido, que es Hernán Díaz Alonso, él vino acá a hacer un máster a Nueva York, a hacer un máster, y nos vinimos. Cuando él está haciendo el máster en Nueva York, yo voy a trabajar en la oficina de Peter Eisenman en Nueva York al mismo tiempo. Por lo tanto, yo terminé la facultad y enseguida entré a trabajar con Peter por un año, que es una oficina intensa, así que bastante. Y eso fue para mí fue como un salto al vacío desde la educación que yo tenía a eso. Entonces, para venir a Estados Unidos era como una necesidad de, yo diría, entrar al siglo XXI. Mi educación en ese momento, que ahora desde ya la valoro mucho en cuanto a la fundación que me dio, es una carrera basada casi en el principio del siglo XXI, en los primeros 50 años del siglo XXI, que se extienden. Era como la necesidad de empezar a ver cuál es el futuro de la disciplina. Había que, era salir. Y los dos lugares claves en ese momento donde se notaba que algo nuevo estaba pasando, yo diría que era en Nueva York Columbia University y en Europa, en Londres, la Architectural Association. Eran los dos lugares donde se vislumbraba algo distinto, algo que no estaba explorado aún. Y en esa búsqueda de algo nuevo, en cierto modo, terminamos en Nueva York. Yo creo que más allá que nunca me fui de mi ciudad, de Paraná, a los 18 años, he estado virando por el mundo en cierto modo, yo creo que soy aún de ahí, de Paraná. Rosario fue ciudad adoptada, Nueva York fue muy importante, y creo que mis dos ciudades son Paraná y Los Ángeles. Esas son mis dos ciudades, casi 20 años acá en Los Ángeles y 20 años en Paraná, quizás esos son los dos. Y además, en cierto modo, quizás porque ya estoy más grande, distinto que cuando uno es joven, cuando uno empieza el máster, a esa edad es como que uno busca cosas distintas. Ahora para mí necesito ver como un panorama mucho más, no sé si como más humano. Hay como uno vuelve a como mirar para adentro. No sé mismo cómo explicarlo, pero así que yo creo que esos dos lugares, mi ciudad de origen y esta ciudad, que no pueden ser más distintas las dos. Yo soy de una ciudad chica, digamos chica, siempre digo chica y parece un pueblo, pero no, es como una ciudad del tamaño de Boston acá. Es una ciudad grande y al mismo tiempo chica. Entonces todo es como familiar. Toda la gente se conoce, hay como una sensación de cordialidad y de familiaridad, las mismas amigas desde la infancia, como hay cierto... y Los Ángeles es muy parecida en cierto modo. Toda la gente que piensa que Los Ángeles es deshumanizante, bueno, no sé si esa palabra, deshumanizing, pero es como que una ciudad tan abierta, tan desconectada. Para mí, Los Ángeles es un pequeño pueblo. El otro día estaba llamo por teléfono porque vi un cartel, porque había un negocio que quería ver, y llamo y me atiende del otro lado, me dice, Florencia, ¿sos vos? Sí. Es como en el medio de Chinatown, en el medio de la nada, digamos, en otro pequeño pueblo de Ley. Es como algo que me pasaría en mi ciudad, en Paraná. Te encontrás a alguien en una cafetería, es como que, no sé, hay algo de LA. Yo vivo en este pequeño zona que se llama el Arts District,
que es también, toda la gente va caminando, todo paseando perros. Es como que tiene ese sentido de home, ahí estoy tratando de traducir las palabras, pero eso, no sé, como que las dos ciudades tienen cierto sentido de familiaridad, de sentirse en tu casa. Por más que esta ciudad todo te lleva 20 minutos, pero en el modo, acá Sayer, que está a 3 cuadras de acá de la oficina, todo está cerca. Y allá también, y además el hecho de Paraná, nosotros ahora estamos construyendo una casa, esa maqueta que está ahí es una casa que estamos haciendo una farm en Paraná, por lo tanto vamos a empezar a tratar de crear un puente entre los dos lugares, con una base en Argentina y una base en Los Ángeles. Entonces, por eso te decía que en cierto modo nunca pensé que iba a ser algo así. La pandemia, qué sé yo, todo el mundo cambiando, global warming, todo este mundo nuevo que tenemos ha hecho reflexionar de vivir en ciudad y en el campo al mismo tiempo. Entonces, por eso te decía que eso de ver la ciudad natal con la ciudad elegida. Esta es la ciudad que yo elegí y la otra es la ciudad que me fue dada. El mundo ahora, no sé, quizás siempre estuvo, pero creo que ahora estamos como medio en un borde de un precipicio, de qué va a pasar, cuál va a ser el futuro, qué mundo le dejamos a mis hijas. Es como, parece un cliché, pero es así. Entonces, la necesidad también de conectar con la naturaleza y con la ciudad, digamos, para mí es muy importante vivir en ciudad. Una cosa de ley que tiene es que es tan expandida que no hay ciudad, nadie se siente que hay ciudad, pero sí hay ciudad. Y vivir en la suburbia no es vivir en ciudad. Entonces hay un punto medio, o vivir en una granja, vivir en suburbia o vivir en ciudad. Somos 3 puntos urbanos y en cierto modo como que la suburbia no hay veredas en LA, no hay veredas. En los 30, cuando se extendió la ciudad, para darle más espacio al auto, se cancelaron todas las veredas. Entonces, ciudades, yo voy mucho a Altadena, a Pasadena, hay partes donde no hay nada de vereda, la gente camina en la calle, los autos que van y vienen. Es como que lo que se ve como lo más bucólico, en realidad es lo menos, es lo que produce más aislación. La suburbia para mí produce más aislación que la ciudad o vivir en una granja donde uno está totalmente aislado. Y la ciudad, la gente se sorprende que acá hay tanta vereda en esta zona que es el Arts District. Eso todo conecta a ideas arquitectónicas de cuál es, a qué llamamos urbanidad. Entonces, para nosotros, esta reflexión de decir, bueno, cómo uno quiere vivir, ¿no? Uno quiere vivir en qué contexto. Mira, es raro porque en castellano, distinto que en inglés, I would say you have a mentor or you have a professor. No hay maestro y mentor. Eso lo estoy notando ahora en la distinción. En inglés es grande la diferencia entre un mentor y un professor, porque el profesor hay una distancia, un profesor. Pero un maestro, que es un teacher acá, es como mucho más cercano. Entonces, pero un teacher, un profesor no se va a llamar a él mismo un teacher. O un profesor en la universidad, en la UBA, no va a decir yo soy un maestro, va a decir que es un profesor. Pero el maestro, en realidad, es un mentor. Entonces, en castellano, para mí, el maestro tiene eso. Entonces, a mí lo de mentor me gusta, estamos tratando de hacer un mentorship programs, pero uno no puede designar a alguien un mentor, o decir, yo voy a ser el mentor de este grupo de alumnos. Yo voy a ser el maestro. Ahora, si llego a ser, y como maestro, ya es bastante. Entonces, en español me gusta más la palabra maestro, en cierto modo, que mentor. Porque mentor eleva a alguien como, bueno, ¿cuáles son tus mentores? ¿Qué sé yo? A veces hay para mí me gusta más la idea de como un network.
no a alguien que uno admira. Yo puedo decir, yo trabajé para Peter Eisenman, creo que es mi mentor, no sé, quizás hay como un diálogo de más, pero él es un maestro, porque él imparte. Pero no hay, no sé cómo explicar la idea que a veces no se necesita ni que haya un exchange, un intercambio, pero el maestro siempre da tanto, como que da tanto. El profesor está ahí en el púlpito y el maestro está ahí abajo, sentado al lado del escritorio. Nosotros así enseñamos, desde el escritorio, ahí. Entonces, yo creo que quizás para la gente joven tiene que buscar maestros, más maestros, no tanto profesor. Dentro del grupo de profesores va a encontrar muchos maestros que están aware, como están, ahí pienso el Spanglish, pero que están, como que conectan y entienden, hay un diálogo, hay cosas que aprenden. Yo he visto que los alumnos 10 años atrás elegían un profesor y se mantenían con ese profesor, como encontrarlo como, este es mi mentor, yo voy a seguir esto y voy a hacer eso. Ahora no, ahora alumnos buscan distintas voces y así arman su voz. Antes elegían una y se mantenían. 10 años atrás era muy claro las distintas posiciones. Ahora no, ahora es como que quieren escuchar un abanico de ideas, de mentores y demás, y después elegir. Entonces, no es esa secuencia, como antes un arquitecto se iba a trabajar 2 años con Le Corbusier, volvía indoctrinado y hacía eso. Ahora no hacen eso, ahora trabajan con uno, con otro y después eligen esta multidoctrina de conocimiento, y eso es muy distinto hoy que 10 años atrás, o 5 años atrás inclusive. Y el mundo es así ahora, creo yo, que uno elige social media, eso ha cambiado el acceso al conocimiento. Yo creo que uno, en cierto modo, en la época, como en el proceso de aprendizaje, ¿no? Uno termina aprendizaje, quién sabe cuándo termina el aprendizaje, quizás no. Es como que no hay, es como uno está siempre en una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de si trabajás dentro de academia, en diseño, una búsqueda que te permita encontrar lo novedoso. Entonces creo que la conexión con ciertos maestros, digamos, es que te abren puertas y así vas como descubriendo cosas. Entonces, no sé, en su momento cuando yo terminé, para mí la puerta era nueva tecnología. Después la otra puerta era nuevas formas. La otra puerta era, ahora que empiezo a tener cierta obra, empezar a construir, cómo aprender a construir. Entonces, yo creo que va como, se va transformando el campo. Y ahora más, para mí, yo tengo mis colegas, son como ese soporte, ese apoyo. Una persona principal que más me ha apoyado y demás es Hernán, es mi marido, debo decir. Somos como un equipo y no trabajamos juntos. Yo creo que ese es el primer mentor. Nos conocimos en la Facultad de Arquitectura y el hecho de que no trabajamos juntos nos ayuda mucho a dialogar, a colaborar, a ayudar. La mayoría de los arquitectos que conozco yo son parejas y trabajan juntos, marido y mujer. Y nosotros nunca, siempre decidimos mantenerlos a eso separados y están dentro de la misma profesión, en academia y demás. Y yo diría que él es uno de las principales personas que a mí me ha ayudado mucho en muchas decisiones. Después, yo diría que hay una comunidad de mujeres que a mí me han ayudado muchísimo. Mucha gente, puedo decir, yo he trabajado en distintas oficinas, pero te diría que la gente que yo he dado, digamos, trabajar en oficinas,
estar, pero he recibido mucho retorno, en cierto modo, en cuanto a apoyo de mujeres. Como ser alguien muy cercano a mí, que es ahora la actual decana de la Universidad de Princeton, es Mónica Ponce de León. A Mónica yo la conocí hace muchísimos años y ella en cada cargo fue dean en Michigan, después Princeton, me ha dado algo, una exhibición, una colaboración, invitarme a dar clases, a dar lectures. Es la lista de Mónica, de todo lo que ella me ha dado. No sé si la has entrevistado a ella es originariamente Mónica es de Venezuela. Vive acá hace muchísimos años, obviamente, pero ella estudió en Venezuela. Así que tenemos como la conexión latina. Ella creo que ha sido fundamental. Otra persona que me ha apoyado mucho a mí es Winka Doubledan, que es una arquitecta de Ámsterdam que hace muchos años vive en Nueva York y ella es la chair de Penn, donde yo doy clases hace 6 años que doy clases ahí. Y hay Silvia Levin, que ha escrito en muchos de los artículos. Yo puedo decir mentores, son mentores que además me han promovido. Y otras personas, no solo. Yo digo que como hay como un grupo de mujeres, la gente piensa que las mujeres nunca se llevan bien y que siempre se pelean. No. A mí, alguna de la gente que más me ha apoyado han sido colegas mujeres. Y muchos curadores como Joe Rosa, que son gente que me apoyó cuando empezaba, cuando era recién empezando con la arquitectura. Mira, si vos me hacías esta pregunta cuando yo tenía 30 años, diría, de ninguna manera yo no hago distinciones. Soy a mujeres, hombres, lo mismo. Ahora que más cerca de los 50 te digo, mira, lamentablemente es un mundo dominado por hombres. En todo, digamos, no es. Este país no logró tener una presidenta mujer y tuvo que tener un mamarracho en vez de tener porque no quería tener una presidenta mujer. Digamos, ya es una cuestión, está dentro digamos, más allá de la retórica que uno puede tener en cuanto a la cuestión del feminismo, hay como un hecho casi humano, no sé, la elección de Donald Trump en contra de Hillary Clinton fue como una clave, para mí un momento, una bisagra en la historia de este país. Entonces, yo diría que sí, yo lo veo, yo soy profesora y tengo mayor cantidad de mujeres, siempre excelentes alumnas, y uno va a la profesión y no están. Algo pasa en el camino, digamos. En academia, mis compañeras en la facultad, cuando yo era joven, éramos mitad y mitad. Mejores promedios eran mezclados, siempre, no había diferencia, nunca hubo diferencia. Profesores, sí, mayor parte de hombres, pero muchas mujeres, no. Nunca, todo el camino no lo vi y de repente, ¡puf!, aparece. Será el hecho cuando las mujeres empiezan a tener familia, no sé, hay algo social, hay algo que desaparecen. Estas excelentes alumnas no las veo más, estas excelentes compañeras. Entonces es como, no sé, es difícil. Nosotros ahora, yo dando clases, las profesoras que dan clases conmigo son excelentes y Saya tiene un muy buen balance en eso. Así que no lo veo, pero está. Es como que está más en la profesión que en academia. Diría que en la profesión de arquitectura es difícil y la profesión acá en Estados Unidos, la profesión de arquitectura es casi como en Argentina se diría la línea de constructores, con la línea de diseñadores, con la línea de académicos. 3 vertientes.
y se mezclan diseñadores con académicos, constructores con académicos, muy difícil que conecten. Entonces hay como selecciones que uno hace, pero no hay 50-50, no hay 50% en esa, la vertiente de la profesión. La hay en la academia, diseñadores, y después se ve 20. Las diferencias cambian rotundamente. Yo soy una académica, punto, número uno, eso, académica. Que no significa que sea como acá el modelo del profesor, ¿no? Una académica, que significa que es alguien que para mí, cómo uno trabaja en la oficina o como trabajo en proyectos, nunca es por una cuestión de simplemente tener más obra, tener más construcción. Siempre es buscando algo. Buscando como un idioma, buscando un vocabulario formal, buscando nuevas áreas de investigación. No por simplemente construir, como si uno tiene una oficina, tiene que estar constantemente trayendo obra. Para mí, la obra está conectada a nuevas teorías de diseños. Buscar, no siempre uno lo logra, claramente, no es tan fácil eso, pero siempre tratando de conectar. Entonces yo estoy más en la izquierda del lado de este panorama. Diseño, Estados Unidos hay una diferencia entre la palabra diseño y la palabra arquitectura. Arquitectura acá, si uno dice soy arquitecto, tiene que estar licenciado con el Estado de California, como que tiene muchas variables. Siempre te preguntan, ¿sos comercial o residencial? Y a mí me gusta usar mucho la palabra diseñador, designer, porque para mí un designer es como alguien que siempre está buscando ideas. ¿Las construye o no? ¿Pasa o no pasa? Los proyectos quizás se quedan en el papel o van a obra, pero están ahí, están en ese mundo del diseño. Y diseño es como amplio, no es que edificios, torres, casas, demás, sino que el diseño es mucho, es desde una joya, un vaso, una silla, hasta una torre o una ciudad. Entonces no es elegir un rubro de especialización, sino trabajar siempre sobre ideas, sobre el campo de las ideas. Y eso conecta a la academia. Entonces, por eso yo te decía que para mí esta academia, diseño y arquitectura, academia las trae a las tres, pero en cuanto a construcción, ideas y enseñanza, diseño está ahí en el medio y puede usar las dos. Uno como diseñador puede construir, no construir, enseñar, no enseñar, pero siempre está diseñando. Mi ideal es siempre estar diseñando cosas. Y si se pueden construir, bárbaro. No creo tampoco, en estos arquitectos argentinos se enojarían conmigo, que si no se construye el maldito edificio no existe. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Quizás se queda en una hermosa maqueta, un precioso dibujo, y idealmente la crítica ahí está, la falta de experiencia en la obra, en descubrir cosas de la obra. Sí, es verdad, pero no se puede todo en la vida, ¿no? Yo creo que me acuerdo en el punto cuando yo tenía 18 años y empecé la facultad y yo decía, bueno, si no soy buena diseñando, yo sé, qué sé yo, ¿cómo sé si voy a ser buena diseñando? Si no soy buena diseñando me voy a pasar a la teoría. Voy a elegir. Después de los primeros años me voy a fijar y si no me paso solamente a la teoría. Porque la gente pensaba que uno tenía que dibujar a mano alzada. Yo decía, qué sé yo, yo no sé dibujar a mano alzada. Aún no sé hacer sketches, son asquerosos los dibujos que yo hago a mano alzada. Entonces, yo decía, bueno, no sé dibujar, no me gusta la matemática, quizás me dedico a otra cosa. Ahí está la clave para mí, ahí estaba la clave para mí en el sentido de no confiar 100% en la obra, ¿no? Y no, o qué sé yo, no confiar 100% en las estructuras, o no sé. No digo que ahí uno dice, wow, yo quiero ser solo diseño. En ese momento me hubiese gustado saber que está la opción de ser
de creer en el diseño, pero creo que estaba promovido, al menos a la facultad donde yo estudiaba estaba promovido eso, la idea del proceso de diseño. Ahora, con el tiempo, y creo que más en Estados Unidos y más en la academia de Estados Unidos, uno se da cuenta cuál es el rol de diseño, ¿no? ¿Cuál es el rol de diseño? En el año 2005, 2007 o algo así, yo fui a hacer un workshop en Stanford University, acá en Palo Alto, en el norte de California. Ahí es donde está Silicon Valley, ¿no? Y había un lugar que se llamaba Ideas, era de design. Era un lugar donde iban todos los que eran, qué sé yo, todos los de .com. Estamos hablando de cuando empieza a tomar fuerza más. Y lo que me acuerdo que lo que hacían era, se sentaban, el lugar donde yo estaba era un lugar donde se estudiaba cómo hacer brainstorming, que es cómo hacer ideas, discutir ideas. Y trataban de buscar cuál era el mejor modo en que 5 personas se podían sentar alrededor de una mesa o no mesa para tener ideas. Y entonces decían, si hay una mesa entre medio, no es bueno para tener ideas. Si hay un pizarrón, mejor para tener ideas. Si hay silencio, aún mejor. Entonces hacían como, y diseñaban muebles para cómo un grupo de gente podía tener las mejores ideas. Entonces yo decía, ¿de ideas para qué? ¿Para diseñar una silla? No, ideas para cambiar el mundo. Ideas en general. Cómo hacer el nuevo iPad. Cómo organizar, diseñar un sistema que limpie el agua. Cómo cambiar una ciudad, en el tráfico de una ciudad. Todo, ideas. Ideas de cómo uno puede cambiar cosas del mundo o traer cosas al mundo. ¿Cuáles son las mejores ideas para inventar una cosa que vino justo a unos años después que se llama el iPhone? El iPhone vino de esas reuniones, de Steve Jobs, pero de un equipo que tenía que traer ideas de cosas que no existían en el mundo. Nadie sabía que podía llegar el email en una... Entonces me encantaba eso de llegar a un lugar donde decía, bueno, cómo ideas en general, el proceso de ideas, la discusión de ideas, puede hacer cambios. Si el mundo tuviese mejores ideas, hubiesen hecho alguna mejor idea de cómo lidiar con lo que está pasando en Afganistán. Quizás no, porque están tan ingrained en religión y cultura, pero ideas cómo solucionar global warming, ideas cómo armar una silla que los ayude a los chicos a concentrarse en el trabajo. Todo es un debate de ideas. Ahí es cuando me hizo para mí como un clic de decir, esa universidad está trabajando sobre ese problema muy temprano y esas ideas están hoy en mi mano. Esas ideas que empezaron a trabajar en eso las tengo hoy en nuestra vida cotidiana. Eso desde el punto de vista de tecnología, pero también eso se aplica a todo. Se aplica a gobierno, se aplica a urbanidad, se aplica a arquitectura. Y creo que eso, Sayer, que es un lugar donde también piensa de ese modo, donde el único modo que vamos a solucionar los problemas que la humanidad tiene hoy es si enseñamos a la gente a pensar distinto. ¿Viste el famoso póster que hizo Steve Jobs cuando lanzó como segundo lanzamiento de la Apple Computer? Era Think Different. Y él ponía gente como Tesla, por ejemplo, como Einstein, gente que pensó distinto, pero como pensar. Y me acuerdo, esto era el año 99, creo que estaban todos los pósters por toda la ciudad de San Francisco. Yo vivía en San Francisco en ese momento, todos los pósters de pensar distinto. Eso vino de esas reuniones de lanzar ideas. Por eso yo creo que el poder de diseño es más allá de que si la puerta la puse bien o no. Más allá del techo, pero se aplica a todo, igual se aplica a todo, a repensar la naturaleza, el uso del agua, el uso de la electricidad. Entonces, permite que el arquitecto vaya más allá.
Y que hay distintos roles, el que lo construye, el que lo piensa también y el que piensa diferente, el que piensa en algo diferente. Acá en la oficina hay distintos tipos de proyectos, desde proyectos un poco más comerciales, como a proyectos sociales, a proyectos tecnológicos. Diría que hay como uno de cada uno. Y no hay un foco de hay algo que estamos trabajando que es una sola cosa. Pensé que en un momento pues, estábamos trabajando con una línea de indumentaria que se llama AG, que está trabajando sobre lifestyle, que es todo una cuestión más de lo que se llama acá retail o comercio, pero eso también en paralelo con otras cosas. Como estamos trabajando con una pequeña ciudad para lo que se llama un retreat, que sería en castellano como un lugar aislado para madres que viven en la calle con sus hijos. Digamos, el problema de acá se llama homelessness en esta ciudad, es terrible, en una ciudad del primer mundo, un estado que está más allá del digamos, el estado solo ya es rico, que tenga el problema que tienen. Entonces, estamos trabajando en varios proyectos tratando de buscar alternativas y propuestas a varias problemáticas, no soluciones, diría que no buscando soluciones, pero sí esto que yo digo de pensar distinto en las distintas temáticas. Entonces el proyecto comercial también tiene una posibilidad, el proyecto social tiene una posibilidad y en el caso de la granja, buscar, que se relaciona con algunos de los otros proyectos, trabajar también sobre cuál es el futuro o cómo se puede pensar distinto con respecto al landscape, al paisaje. Sí, eso no me salió. ¿Cómo uno puede pensar distinto el paisaje? Yo soy de esa generación, de la primera generación que empezó con diseño en 3D. Y lo que se buscaba mucho gente, en academia buscaban gente que esté actualizada. En ese momento, la oficina, yo trabajé para Greg Lynn, que es uno de los arquitectos más tecnológicos, avanzados, futuristas, se podría decir, en ese momento, era como, ese era el niche. El nicho que tenía de mayor conocimiento. O lo que yo podía ofrecer. Entonces, en un principio empezó como eso, como promulgando la tecnología hacia academia. Después, mucho tiempo, yo empecé a dar clase en el 2000, hace 20 años, 2001, 20 años. Hace muchos años que doy clases y empecé con eso y seguí trabajando, dando clases en estudio, coordinando y empecé a dar clases en muchas universidades y a desarrollar como una especie de vocabulario propio, un lenguaje propio. Esa búsqueda del lenguaje para mí siempre fue fundamental. Y yo diría que ese viaje a Palo Alto fue el momento clave donde yo empecé mi oficina y donde descubrí cierto entendimiento por las posibilidades de un lenguaje propio en arquitectura. En ese proyecto que trabajé con Stanford University, ahí empecé con el estudio del color en arquitectura. Eso fue, 2006. Y de ahí en más es como una búsqueda. Yo diría que para mí lo que es interesante de estar en academia es que permite esa búsqueda. La búsqueda de distintos intereses, de distintas teorías y en cierto modo de nuevas estéticas. O sea, ¿cuál es la estética? Y estudiar es como que uno va creciendo personalmente y va dando clases. Yo tengo alumnos que me encuentro a veces que han sido de hace, 15 años. Y era distinto lo que enseñaba en su mundo, pero se ve el camino hacia hoy, lo que enseño hoy. Y todo fue como
aumentando y creciendo, y siempre siempre en la base del diseño académica, pero el diseño al final nunca terminé siendo ni escritora ni académica pura, sino siempre diseñadora, 100% diseñadora. Todas las clases que yo doy es diseño, desde diseño de objetos, hasta diseño de texturas, hasta diseño de materiales, hasta diseño de sistemas urbanos, siempre con mucho foco en eso, en estar todo el tiempo pensando cuál es la forma, cuál es la estética, cómo se ven las cosas. Así que para mí academia estaba muy entrelazado con eso. Todos los proyectos que pasan por academia pasan por la oficina. Vos vas viendo, hay muchas cosas que lo testé en un estudio, lo trato acá y vuelve. Nunca son iguales, siempre son como paralelas, nunca convergen, pero siempre están en paralelo. Es algo que pertenece a la filosofía, pero la vivimos todos, digamos. Toda la filosofía está tomada de la vida de la humanidad. Así que no sé si en la facultad, en Rosario, estaba una clase de estética o se hablaba de eso. Yo me acuerdo de Rosario de estética corporal o estética facial, como esos negocios que uno ve como make-up, como que un modo más vulgar, digamos, de usar la palabra estética. Pero uno la encuentra. Cuando yo era estudiante, el uso de la filosofía era como necesario. Uno tenía que hablar en términos filosóficos. En ese momento, cuando yo estudié, el paradigma contemporáneo en ese momento, late, sería el fin del siglo XX, era Deleuze y Guattari. Mil mesetas, todos esos libros que hablaban de filosofía en un sentido que evolucionaba más allá de lo que era el estructuralismo del principio de los 60. Era como que rompía con ciertas ideas que la filosofía del estructuralismo estaba muy metida dentro de la arquitectura, y este nuevo mundo que se abría, un mundo rizomático, abierto, multifacético, se abría con ellos, con Deleuze. Y en ese mundo era un mundo en que los sistemas se rompían. Digamos, no era tanto en cuanto a la estética, sino en cuanto a los procesos de pensamiento. No sé, como para ponerlo muy básico, ¿no? De filosofía 1.1, no sé cómo se dice en castellano. Estética se presenta en cierto modo en un cuestionamiento de la forma, ¿no? Como que si el cambio lingüístico, porque el estructuralismo venía del estudio lingüístico, en el posmodernismo y demás, en arquitectura, el cambio, la ruptura esa que se produce a fines del siglo XX, es como romper con una descripción lingüística que le da carácter a las cosas, que las estructura. El estructuralismo también define cosas muy claramente, y esto como que rompía todo. O sea, no se puede definir, las cosas son indefinibles, indescriptibles. Y son como más abstractas. Ahí vino la gran abstracción, por eso se relaciona un poco con el principio de los 20, la abstracción moderna. Viene una nueva abstracción, de la figuración del posmodernismo y demás. Viene la ruptura digital que rompe y hace, la abstracción viene de nuevo. Entonces todas las cosas son superficies amorfas, son como cosas, se rompe con eso y se empieza de nuevo, para mí como un nuevo comienzo del diseño digital, con una nueva abstracción. Pero la abstracción tiene poca, digamos, se rompe de nuevo y vuelve una cierta teorías de figuración, un neo-posmodernismo, en 1910 más o menos.
donde para mí lo que rompe, lo que ayuda ahora es volverse más hacia una visión estética de la arquitectura, para mí tiene que ver con empezar a entender, volver a la forma, en cierto modo, a la materialidad, a lo que representan las cosas en sí, lo que son. No son ni totalmente abstractas, no son totalmente figurativas, como que tienen más forma. Pero para mí, estética significa el estudio de la belleza, también es, ¿qué es estética? ¿Qué es estética? Hay un libro muy importante que yo lo uso mucho cuando doy clase, que se llama, es para una escritora que se llama Xian Nai, es una teórica de Estados Unidos, y ella presenta nuevos ámbitos de la estética. Para ella dice que sus filósofos contemporáneos, a nadie le importa la estética ya, o sea, como que algo de modé. Y ella dice, ¿cómo vas a negar la estética cuando hay nuevas estéticas que están apareciendo en el mundo ahora? Y ella dice que hay 3 estéticas que ella identifica en el mundo contemporáneo que tienen un nombre, tiene que ser dado, no solamente el horror y la belleza, sino que hay otras cosas. Entonces, lo lindo, que es lo cute, es una versión estética contemporánea que se llama, que viene de Japanese cartoons, que viene de Disneyland, que viene de una nueva, que incluso el modo que la gente representa las cosas, una es algo que es lindo, no es bello, es lindo. La segunda estudio estético que ella hace es algo que es interesante. Dice, ¿te gustó esa silla? Es interesante, no sé, ni linda ni fea, interesante. ¿Te gustó ese edificio? Es interesante. Como que son estéticas menores, estéticas más como ordinarias. Después, la otra es la estética payasesca. Es como una estética en las cosas que es como ridículo, la estética de lo ridículo. No es lindo, no es ni bello, ni es horrible, es payaso, medio. Y esas 3 estéticas, ella las define como estéticas contemporáneas, que hoy se usan más que lo de lo bello, que la visión estética tradicional de la filosofía. Eso es lo que a mí encuentro muy interesante, como una filósofa puede encontrar en lo diario, doméstico y común, más en lo ordinario, puede encontrar un pensamiento elevado. Yo uso mucho la teoría de ella para desarrollar ideas. Digamos, ¿cuál es la idea de cosas que son lindas? O algo que es más o menos. Entonces, volver más vulgar, más banal las cosas, eso es como está más o menos. Y incluso ayudarlo a los alumnos que busquen cosas que son más horizontales, no son elevadas o no son, digamos, entre el cielo y el infierno, digamos, de que es la estética clásica. O voy a caer en otro cliché, que es, no sé, en cierto modo llegas a una edad en que todo lo que es revolucionario empieza a volverse, se empieza como a establecer un poco, o uno busca, mi búsqueda tiene que ver en encontrar ese balance entre poder construir algo que hace sentido de lo que yo pienso, lo que yo digo. Que las ideas y los resultados empiezan a unirse. Y yo siempre lo veo, a mí lo que me gusta de la academia es que empiezo y termino. Siempre se terminan las cosas, porque empieza el semestre y termina el semestre, empieza el otro semestre, y entonces hay como lo que se llama closure acá, como que hay un sentido de entendimiento, son pequeños paquetes. En la carrera de uno como empieza y algún día termina. Si le preguntas a Frank Gehry, te va a decir, no, este todavía tiene 92 años, creo que tiene Frank, que todavía está en la búsqueda, la búsqueda de algo. Entonces, para mí, la búsqueda hoy, no sé si será hoy, es encontrar ese balance en el que poder testearlas a las ideas con proyectos construidos. Y encontrar el diálogo.
en cuestionarlos. Ahora estoy trabajando en un monográfico, mi primer monográfico, del trabajo de no sé, como 15 años, y hay cosas como que no me cierran totalmente. Yo defiendo mucho el color, trabajo sobre color y no he logrado que esté totalmente introducido en la obra. Y empecé a cuestionarlo, quizás no es solo eso, hay algo más que está apareciendo, como empezar a ver dentro de lo que uno puede construir, cómo empieza uno a negociar, lo que uno quiere y lo que no hace. Entonces empezó a crearse nuevas variantes de lo que para mí era central en mi práctica. Empezaron a resolverse ciertas ideas. Y eso es, no sé, eso quizás es mi pregunta ahora, hoy es, ¿la obra construida es un end? ¿Es un final? ¿Es algo en el medio? ¿Es un principio? ¿Qué es? ¿Es relevante? ¿No es tan relevante? Eso yo me lo pregunto. A mí, digamos, nunca creí que es tener, no sé, llegar a una oficina de 100 personas o tener... No, es no tener 100 edificios, es que este edificio y esta idea hacen sentido. Eso es lo que es el challenge, es lo que... El reto. Ese es el reto. Hoy es el reto de encontrar ese diálogo entre los dos. Hace varios años el tema de la especialización, para mí era un debate, digamos. ¿Es necesaria la especialización? ¿Uno se vuelve especialista en una cosa? Diría que hace 10 años hubiese dicho sí. A algún alumno le recomendaría, volvete experto en CATIA, no sé, y sos el experto en CATIA. Hoy le diría, no. Ser experto te limita mucho a la persona. Hace unos años uno necesitaba ser un experto para poder llegar a ciertas cosas. Hoy el mundo requiere de vos una visión mucho más global. Yo diría más como Leonardo da Vinci, ¿viste? Creo que los alumnos les digo, miren a Leonardo da Vinci. Pintaba, trabajaba, hacía urbanismo, hacía arquitectura, hacía defensa, hacía experimentos. Era un humanista, era un teórico, todo. No digo que todos tienen que ser como, por algo hay un solo Leonardo da Vinci, ¿no? Pero uno puede aspirar. Uno quizás no lo va a hacer, pero puede aspirar a cierta... Y en cierto modo yo creo que ver a todo de un modo más humanista, desde esa visión de tratar de entrar en la cultura, es lo que hoy recomendaría yo. Yo diría a la facultad, es permitirle a los alumnos que tengan una vista muy amplia, que no encuentren un punto. Yo me voy a especializar en paisajismo solamente. Creo que uno aprende y tiene más conocimiento de ciertas cosas porque es la educación que uno tiene, pero creo que hay que estar dispuesto a distribuir el conocimiento más, porque es el único modo que vamos a encontrar soluciones a problemas. Es si uno está dispuesto a romper cosas establecidas. Entonces, yo creo que lo que tiene arquitectura es que tiene eso, tiene esa visión más humanística del mundo. Puede ser pues hay teoría, hay construcción, hay practicalidad y a su vez también hay diseño. Entonces hay abstracción, hay muchas cosas dentro de la disciplina y eso yo creo que mi recomendación es que le permitan a los alumnos que puedan acceder a eso. Quieren hacer un proyecto social, pero el otro semestre quieren trabajar sobre un nuevo robot. Y quizás a usar el robot en el proyecto social se conectan. No es que hay que hacerlo solamente en barro porque no. No, quizás hay un modo en que las cosas pueden conectarse. No aislar los problemas, sino conectarlo y crear interconectividad entre las disciplinas, entre los
Esto creo que vuelve a este tema de la estética de lo común, en que uno vea posibilidades hasta en las cosas menos lógicas o menos valoradas. Entonces, eso es algo que yo creo que tendrían que tener cierta aspiración. Nosotros, cuando venimos de afuera, somos una mezcla de culturas, de aprendizajes, de conocimientos, distintos sistemas en elementary, en escuela primaria, secundaria, universidad, familias. Y uno viene acá y tiene eso universalista que yo decía, eso general, porque tiene mezcla, hay mezcla, así de simple, de cualquier lugar que venga. Acá es más de especialización. Es como que ya uno de chico empieza a encontrar una especialización. Entonces, en eso quizás el americano es más específico en algo en lo que es un experto. Y las otras cosas van como... yo siempre critiqué, antes, ahora no, ya no, pero decía, bueno, es raro el sistema americano porque los chicos terminan la secundaria, van a la universidad y estudian literatura. Y después deciden que quieren ser abogados. Y entonces hacen un máster en Harvard y son abogados. O sea, 3 años de abogacía, enough. 3 años de arquitecto. O estudian arte o estudian ciencia política y después van a ser arquitectos. Hacen 3 años y medio en Sayer que tienen un máster en arquitectura. Nosotros que llevamos, no sé, 8 años solamente en una disciplina, eso contradice lo que yo acabo de decir en el sentido de que al final somos mucho menos, pero eso les ayuda mucho a los chicos en Estados Unidos. El hecho de que pasan de una disciplina y se pueden especializar en otra, ese es el momento en que se abre. Y esos alumnos son fantásticos, estudian, no sé, literatura francesa del siglo no sé qué y después estudian bioquímica. Les permite cambiar así. Nosotros, imposible en cualquier universidad latinoamericana o europea. Ninguna universidad permitiría un cambio rotundo así, salvo que uno pierda esos 4 años. Entonces, de cierto modo, sí, después empieza la especialización. Pero ese momento de lo que es el college, del cambio cultural, es un cambio cultural, le ayuda mucho a Estados Unidos a hacer más. Entonces, pero después termina en especialización. Me gustaría que eso se mantenga más, ese sentido de, vos vas a ver gente que dice, yo soy médica, pero estudié poesía inglesa. Eso es algo fantástico de acá, algo que yo nunca lo vi hasta que cliqueó. Así que en cierto modo, y eso sería genial que los chicos en Argentina les permitan decir, no tengo idea qué voy a hacer a los 18 años, ¿por qué me tengo que meter en una carrera? Saber que soy médico a los 18 años, 17 años, no sé. Ese cambio es algo muy bueno. Lo que vos decís de venir de cómo parece que los arquitectos de otros países tienen esta visión más cosmopolita o más amplia, diversa, tiene que ver porque uno mezcla culturas. Este país que es tan anti-inmigración tiene que agradecer que se mezclen las culturas, que venga gente de México, que venga gente de El Salvador, que haya más culturas. Beneficia a cualquier ciudad, beneficia a cualquier ser humano. Así que, en cierto modo, este país es más multicultural que nuestros países, porque en este país viene, por más que la retórica sea anti-multicultural, es auténticamente multicultural.